y también integra el equipo regional para América Latina de Escuelitas Blancas. Tenemos aquí todo un repertorio de libros que ha escrito, como una bendición llamada Sexo, la juventud frente a los desafíos contemporáneos, cómo enfrentar las emociones destructivas, soledad, depresión y suicidio, y cómo enseñar a predicar, un manual de formación para capacitadores en exposición bíblica. Y bueno, por sobre todo esto es esposo y también padre. Cuéntenos un poco de su familia, Alexandre. Bueno, ya estamos más de 25 años juntos con mi esposa. Tenemos 2 hijos, Daniela, que tiene 23, y Gonzalo, que tiene 20. Así que esta pandemia ya a mí me ha agarrado con hijos adultos, ¿no? Y realmente es una de las cosas que doy gracias a Dios, porque aquello que nos ha agarrado con hijos pequeños, uy, no, hermanos, eso sí debe ser muchísimo más duro. Sí. Por favor, para toda su familia, un saludo especial desde las Asambleas de Dios de Colombia. Y bueno, hoy abordando un tema extraordinario, familias con esperanza en medio de la desesperanza. Así que será un tema interesante que vamos a desarrollar y a través del cual estamos seguros que quedará un consejo extraordinario en el corazón de cada familia que está aquí conectada desde Colombia y de otros países. Gracias por estar aquí. Bueno, Alexandre, comencemos a desarrollar este tema aprovechando el tiempo. En el cristianismo, la esperanza tiene que ver con la confianza que hablamos tener interna en un Dios fiel que nos acompaña en cada momento. ¿Qué nos falta para comprender en las familias cristianas para no dudar de la fidelidad de Dios? Sí, creo que lo primero que me viene a la mente es que como pastores no siempre nos hemos dado cuenta la diferencia que hay entre incredulidad y duda. A veces usamos la palabra duda como sinónimo de incredulidad. Y es cierto, hay algunos textos de la Biblia donde se usan como sinónimos. Pero en otros textos de la Biblia se usan de manera diferente. Por ejemplo, cuando uno ve la Gran Comisión, dice ahí que, pero los 11, ¿no es cierto?, estaban reunidos alrededor de Jesús en Galilea. Dice que cuando le vieron, le adoraron. Pero inmediatamente dice, pero algunos dudaban. Y definitivamente aquí la palabra duda no tiene una connotación negativa, ¿no? En cambio, fíjense que en el texto paralelo, en Marcos, cuando habla de la primera aparición de Jesús, cuando los discípulos estaban reunidos, muertos de miedo, encerrados en ese cuarto oscuro de Jerusalén, dice que Jesús se aparece y les reprocha su incredulidad, ¿no? Entonces aquí, y en el griego, la palabra incredulidad y la palabra duda no son las mismas. La palabra incredulidad significa falta de fe y recibe una reprensión de parte de Jesús. En cambio, la palabra duda es una palabra que en griego significa alguien que va caminando muy seguro por un camino y no experimenta ningún tipo de cuestionamiento porque solo hay un camino. Pero de repente este camino se abre en dos. Y entonces, en el contexto de Mateo sería, esta persona duda. No sabe si tomar el camino de la derecha o el camino de la izquierda. Entonces, cuando uno va a Mateo 28, miren que esta duda es una duda que nace luego
nace en el contexto de un hombre y una mujer y una familia que adora a Dios. Por eso el texto dice, pero todos le adoraron cuando le vieron a Jesús en ese monte en Galilea. Pero algunos, además de adorarle, dudaban, ¿no? Y miren que esta duda no recibe una sanción de parte de Jesús como la incredulidad de Marcos. Más bien, esta duda, uno diría, ni siquiera me descalifica. Porque a estos que adoran y a aquellos que adoran y dudan, Jesús no agarra y dice, mire, ustedes que adoran y no dudan, a ustedes les digo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ustedes que me adoran y dudan, al seminario bíblico de las asambleas de Dios a estudiar más la Biblia. No, Dios manda al mundo tanto a los que adoran y no dudan, como a los que adoran y dudan. Es una duda que no me descalifica para ir al mundo y ser testigo de Cristo, ¿no? Ahora, cuando uno se pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la incredulidad y la duda? La incredulidad es como la de mis amigos ateos. El incrédulo es aquel que dice, Señor, o Dios, yo no te voy a obedecer, ni te voy a adorar, si primero no tengo todas las respuestas a todas mis preguntas. La incredulidad subordina la adoración y la obediencia a la comprensión. La duda del discípulo no. El discípulo que duda es aquel que dice, Señor, aunque no entiendo todo, aunque no comprendo todo, aunque tengo muchas preguntas para las que no tengo respuestas, Señor, ¿por qué esta crisis económica me ha golpeado hasta peor que las familias no cristianas? Señor, ¿dónde has estado tú cuando mi papá o mi mamá enfermó de COVID como pastor? ¿No me habías dicho tú que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen? Señor, me aferré a las promesas del Antiguo Testamento, que ninguna plaga tocaría mi vida ni la vida de los míos. Y él me llegó a mi casa. ¿Dónde has estado tú? El discípulo es aquel que dice, Señor, aunque no entiendo, aunque no comprendo, no por eso voy a dejar de obedecerte. Y no por eso voy a dejar de adorarte. La duda del discípulo es aquel que no condiciona su adoración y su obediencia a su comprensión. Entonces, pero cuando no diferenciamos entre incredulidad y duda, y hacemos nuestra teología no de la Biblia, sino de las canciones cristianas, y hay alguna canción cristiana que habla de la duda como un espíritu que hay que echar afuera, y no de la duda como la experiencia normal en la que vive un discípulo comprometido. Porque la duda surge solamente en el contexto de un hombre, de una mujer o de una familia que obedece a Dios y que le adora con todo su corazón. Solo en ese contexto es capaz de surgir la duda. Y el Señor Jesús es el Señor de las certezas, pero de las dudas también. Él camina con nosotros en nuestras certezas y en nuestras dudas. Qué interesante, Alishan. Esto dice que indiscutiblemente todos hemos dudado. En esta época no estábamos preparados y la duda nos ha tocado a todos. Pero qué palabra tan liberadora. Y gracias por esta excelente explicación, porque
Muchas veces, a más de las crisis externas que puede sufrir una familia, está la crisis interna, creyendo que le estamos fallando a Dios porque quizás hay un sesgo de duda. Pero esta manera tan pertinente de poderla explicar, de tal manera que forma parte de la vida cristiana y que Dios no nos descalifica porque dudamos. Nos da esperanza en medio de las esperanzas. Alex, en la historia de la humanidad, las pandemias han sido críticas y han generado circunstancias agobiantes para la sociedad en general. Y bueno, usted como gran expositor de la palabra y también sociólogo, ¿qué lecciones han dejado y cómo podemos ponerlas en práctica hoy en nuestros hogares? En medio de todas esas pandemias, ¿qué lecciones han quedado? ¿Y qué podemos aplicar para el día de hoy nosotros? Sí, creo que una de las grandes lecciones que aprendemos cuando vemos cómo la iglesia ha respondido a las pandemias en el pasado es que finalmente lo que está en juego es cómo la iglesia responde al sufrimiento, ¿no? Y fíjense que cuando uno va al pasado, no es tanto para volver a hacer lo mismo hoy, ¿no? Uno va al pasado para inspirarse y encontrar maneras creativas de responder hoy, ¿no? Porque las realidades cambian. Entonces, por ejemplo, a mí me llama muchísimo cuando leo al profeta Habacuc y lo veo ahí en el capítulo 3, frente a la crisis que él va a enfrentar cuando Babilonia invada Jerusalén y la destruya. Y él ahí recuerda las maneras como Dios intervino en el pasado, como Dios intervino en la creación, como Dios intervino en el éxodo, como Dios intervino en la conquista, ¿no? Pero fíjense que Habacuc no le pide a Dios que vuelva a hacer lo mismo, porque Dios ya le ha dicho que no lo va a hacer. Dios no va a librar a Israel como lo libró de Egipto, porque esta vez Dios ha determinado que Israel caiga bajo la invasión babilónica. Entonces, cuando Habacuc va al pasado, no es tanto para obligar a Dios a volver a hacer lo mismo y decirle: Dios, así como tú liberaste a tu pueblo Israel de Egipto, hoy libéranos de Babilonia. Y ese es otro error que cometemos al leer la Biblia, ¿no? Señor, así como tú libraste a Israel de las plagas de Egipto, Señor, líbranos hoy a nosotros de esta plaga contemporánea. Y frente a estas lecturas de la Biblia, la iglesia tiende a cometer serios errores luego en su práctica pastoral. Pero sí vamos al pasado para inspirarnos de cómo Dios respondió, cómo Dios es un Dios que socorre a su pueblo, aunque no va a socorrer al Israel de Habacuc como socorrió al Israel en Egipto. Entonces, yo creo que cuando vemos la historia y vemos cómo Dios obró en el pasado, cómo la iglesia obró en el pasado, no es para volver a hacer lo mismo, pero inspirarnos. De la misma manera es el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué nos inspiramos? ¿Cómo la iglesia respondió al sufrimiento? Y lo que yo diría que fue una respuesta, y la iglesia en todos los tiempos siempre respondió desde la experiencia de Cristo, ¿no? Miren que dos cosas rápidamente. Creo que como iglesia, cuando vemos el sufrimiento de Cristo, porque es desde el sufrimiento de Cristo donde la iglesia responde al sufrimiento del mundo. Pero cuando vemos a Cristo sufrir en la cruz, a veces esa mirada ha sido básicamente una mirada solo desde la perspectiva de la redención. Cristo muriendo por nuestros pecados, y es cierto, ¿no? Pero nunca debemos olvidar que aquel que está sufriendo en la cruz para traer el perdón de nuestros pecados
es el sufrimiento del inocente. Nosotros afirmamos que Jesús es inocente, que Él no merecía esa muerte. Y entonces creo que como iglesia hemos dejado de ver en la cruz el sufrimiento del inocente. Ahora, ¿quién es el inocente? Claro, en el caso de Jesús, Él tenía una vida intachable, ¿no? Pero eso no es lo que lo hace inocente. Lo que hace una persona inocente no es si es una persona buena o es una persona mala, si es cristiano o no es cristiano, si es lo que sea. Lo que hace una persona inocente, así sea el hombre más malo de la tierra, no es salvo si no conoce a Cristo, pero puede ser inocente. ¿En qué sentido inocente? Que está sufriendo por una situación que él no ha provocado. Y mucha gente que está sufriendo por la pandemia, pueden ser borrachos, pueden ser drogadictos, pueden ser, pero no merecen morir bajo esa muerte tan terrible, no merecen morir solos. Y entonces, cuando percibimos eso, nosotros siempre estamos tratando de decir, de encontrar una respuesta a ese sufrimiento, de decir, no, es por el pecado de la humanidad, es por la maldad del mundo. Y eso como que a veces hace, ya, entonces el mundo se lo merece. Y hemos perdido la perspectiva del inocente. La iglesia cristiana no puede responder frente al sufrimiento bien porque divide el mundo solo entre salvos y no salvos. Y es cierto, para una tarea evangelizadora es bueno dividir al mundo entre salvos y no salvos. Pero para responder desde el sufrimiento, hay que ver que en el mundo están los inocentes, ¿no? Y este llamado a ser solidario, Dios es el Dios del inocente. En el Antiguo Testamento era el huérfano, la viuda, el pobre. Ahora ese pobre puede ser un ladrón. Ese pobre puede ser una muy mala persona. Esa viuda puede ser una viuda terrible. Pero no por eso dejan de ser inocentes. ¿Y qué es entonces lo que yo encuentro como la respuesta al sufrimiento? No tanto a veces la iglesia tiene el poder de terminar con el sufrimiento. Ya quisiéramos tener ese poder. Sufrimos con la impotencia de no tenerlo, ¿no? Pero la iglesia, lo más terrible de sufrir, no es sufrir, sino sufrir solo y no saber por qué. Fíjate que el sufrimiento de Cristo en la cruz, Dios ni a su Hijo le permitió que sufra solo, ¿no? Al pie de la cruz estaba su discípulo más amado, estaba su madre, ¿no? Y una de mis grandes protestas frente a Dios es que estos que están muriendo de COVID están muriendo solos, ¿no? Ni a su Hijo Dios le permitió que muriera solo. Y el sufrimiento de Cristo es un sufrimiento lleno de sentido, porque por su muerte la salvación llegó al mundo. Y yo creo que la gran tarea de la iglesia no se debe agotar solamente a lo social, que tiene un lugar importantísimo, pero necesitamos ayudar a la gente a encontrarle sentido a su sufrimiento, ¿no? Y el único que pone sentido al sufrimiento es que las personas puedan percibir cómo Dios ha estado con ellos, ¿no? Alex, ¿cómo estamos enfrentando entonces como iglesia? ¿Cómo analiza esta pandemia? ¿Qué diferencias estamos marcando frente al mundo y cuál sería el consejo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como iglesia en este momento? Creo que hoy hemos podido avanzar más en la manera en que respondemos a las pandemias que lo que la iglesia hizo en el pasado. Y es que muchos nos invitan a recuperar la tradición del lamento, ¿no?
creo que fíjate que en el Antiguo Testamento tenemos un libro que llamamos Lamentaciones, ¿no? Lamentaciones. Y eso nos recuerda que hay un tiempo para lamentarse, ¿no? El lamento es convertir el sufrimiento en oración. En la tradición de los salmos también encontramos los salmos de lamento, ¿no? El lamento, ¿qué es el lamento? Y es la manera en que la iglesia más bien no está respondiendo. Porque como pastores no hemos enseñado el valor del lamento, ¿no? Creo que nosotros, así como hemos confundido la palabra duda con incredulidad, y le hemos puesto todo en el mismo paquete, hemos hecho lo mismo con la palabra queja y lamento. No, la queja es pecaminosa, ¿no? La queja es lo que como Israel, cuando peregrinaba en el desierto, muchas veces murmuró o se quejó delante de Dios. Y esa es una expresión de incredulidad. Pero el lamento es muy diferente a la queja, ¿no? Más bien el lamento es una expresión de confianza, ¿no? Permítanme ilustrarlo. Hace poco leí un artículo y esta historia me pareció fabulosa. Dice que una pareja fue a un orfanato en un país asiático, y cuando llegaron al orfanato, lo primero que le llamó la atención es que en la sección de la cuna ningún bebé lloraba. Ningún bebé lloraba. Claro, cuando ellos entraron pensaron, wow, qué bien atendidos están los bebés, porque seguro todas sus necesidades están satisfechas y por eso no necesitan llorar. Pero no. La razón por la que esos bebés ya no lloraban es porque ellos sabían que no importa cuánto lloren, nadie iba a venir a verlos, ¿no? Entonces, y fíjate, ¿no? El lamento es eso. El lamento no es solo llorar por llorar. El lamento es esta capacidad de poder llorar delante de Dios, ¿no? Y lloramos delante de Dios sabiendo que hay un Dios al cual nuestras lágrimas le importan. Y que esas lágrimas, así como lo que hemos sido papás con bebés pequeños y nuestro bebé está en su cuarto y de repente se pone a llorar, ¿qué hacemos los papás? Nos levantamos y vamos hacia él y lo cargamos y lo consolamos, ¿no? Tal vez son los momentos emocionalmente más saludables para la vida de un bebé. Lo mismo pasa cuando lloramos delante de Dios, que es la expresión de lamento, ¿no? Porque cuando lloramos delante de Dios, la iglesia comienza a sanarse. Es una expresión de confianza porque creemos que nuestras lágrimas van a levantar a Dios, quien nos va a volver a abrazar y a consolar. Creo que la iglesia ha respondido, no diría de manera equivocada, pero de una manera no suficiente frente al sufrimiento que esta pandemia ha traído. Y hemos respondido más como teólogos. Hemos respondido más tratando de encontrar una explicación. Y esa explicación la hemos encontrado en castigo divino o señales del fin. Y muchas veces hemos predicado solo en ese horizonte, ¿no? Porque no hemos sido capaces de llorar con el que llora, que es la gran invitación que nos invita el lamento. Así que yo diría que hay que recuperar la tradición del lamento. Cuando uno pregunta cómo el pueblo de Dios, Israel, fue capaz de soportar
tantas hecatombes, tantas tragedias, tantos momentos brutales en su historia. Muchos dicen por la capacidad que tenía Israel de lamentarse delante de Dios. Alex, esto dice, no lo quiero hacer a manera de crítica, sino de enfoque, porque también soy pastor y estoy haciendo el trabajo. Quizás porque el mundo nos cambió tan drásticamente, nos hemos enfocado más en procurar retener una comunidad, un trabajo eclesiástico a través de transmisiones, a través de los medios, pero olvidando ese trabajo práctico del lamento, que es identificarse y poder estar con el que sufre. Y quizás estamos teniendo y aplicando una teología también de la negación, que puede hacer daño porque no deja lugar al lamento. Nos pareciera que el lamento fuera algo negativo, pero no le hemos encontrado el lado sanador. ¿Cómo podíamos, además de hacer ese trabajo de transmisiones que quizás propio lo tenemos que hacer, como ahora estamos usando la tecnología, pero cómo podemos aplicar ese lamento y no verlo como algo negativo, sino como algo sanador? Yo mismo estoy descubriendo la tradición del lamento con mucha vergüenza. Tengo que reconocer que me he leído todo el libro de Lamentaciones por primera vez en el contexto de esta pandemia. Y lo primero que yo he aprendido es que, Señor, perdóname, pero no me he lamentado lo suficiente por las tragedias de mi propia vida. Por ejemplo, yo tuve polio a los 10 meses de nacido. Y todo el dolor y todo el sufrimiento que esta discapacidad física me trajo, lo que yo hice básicamente es responder a una cultura machista latinoamericana que me enseñó que los hombres no lloran, que el lamento es para débiles, que de qué vale llorar por la leche derramada. Mi teología la formé de ahí, no de la Biblia, de la cultura. Luego me hice cristiano y también no cuestionamos estos elementos de la cultura. Y entonces creí que ser cristiano era ser pragmático, racional, ¿no? Entonces, pero hoy me doy cuenta, y entonces lo primero que tengo que hacer es trabajar con mi propio dolor, con ese dolor pendiente que he negado. Y entonces me da miedo, les confieso que me da miedo, ¿no? Volver a retomar toda esa experiencia de dolor que mi discapacidad me trajo, o la experiencia de dolor que el divorcio de mis padres produjo en mí cuando tenía 12 años. Yo lo que hice fue ponerme un cascarón. No tenía herramientas para poder enfrentar el dolor que sentía, ¿no? Entonces, yo creo que recuperar la tradición del lamento no es tanto un trabajo que debemos empezar a hacer hacia afuera. En primer lugar, es un trabajo que tenemos que comenzar a hacer hacia adentro, a volver a encontrarnos con nuestro dolor que ha sido ahí reprimido, que ha sido ocultado, que ha sido negado, que ha sido racionalizado. Yo racionalicé mi dolor con una velocidad impresionante, ¿no? Así que, pero cuando comencemos a ser sensibles a nuestros propios dolores, a nuestro propio sufrimiento, y seamos capaces de llorar delante de Dios, ¿no? Aunque no seamos teológicamente correctos, fíjate que cuando uno ve los salmos, muchos salmos, sobre todo los salmos de lamento, no son teológicamente correctos. Cuando Jesús va a la cruz y él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gracias a Dios que Jesús no era evangélico, porque inmediatamente le hubiéramos caído 50 pastores para decirle, Dios no te ha abandonado, Dios está contigo. Mira, la Biblia dice. Y perdón, Alex, y a veces usamos ahí la frase, no le pregunta a Dios por qué, sino para qué. Pero Jesús preguntó por qué. Exactamente. Esa es la manera de racionalizar el dolor y no encararlo. Pero fíjate entonces, en esa misma línea que tú dices,
sí, Señor, lo que te voy a decir teológicamente no será correcto, pero es lo que siento. Y Jesús sentía en Teología ese de la momento, vida. exactamente, Dios me ha abandonado. Eso es lo que siento. Cuando uno ve el final del libro de Lamentaciones, que he estado redescubriendo, te das cuenta que el final de Lamentaciones es ambiguo. Por un lado hay una declaración de convicción de que Dios es fiel y misericordioso y que va a salvar a su pueblo. Pero por otro lado hay un sentimiento que dice, Señor, me has abandonado. Tú no ves. Mira Israel, mira Jerusalén, está quemada, saqueada, destruida. Entonces nosotros creemos que a veces el mundo de las convicciones teológicas es el único mundo que debe dominar la experiencia humana. Pero muchas veces mis emociones, mis sentimientos no avalan, Señor, lo que mi mente o mi teología me ha enseñado. Y el Salmo de Lamento es para eso, para decirle a Dios lo que sentimos, aunque no sea lo que por años y años he aprendido, ¿no? Pero nosotros los evangélicos se nos ha enseñado que nuestras oraciones deben ser teológicamente correctas. Y por eso no podemos abrir el corazón y decirle a Dios lo que sentimos. Qué interesante. Tal vez tratando de animar al pueblo, estamos teniendo una teología de la reprensión del dolor, en vez de tener una teología del lamento, que es la que sana, libera y la que conecta con la realidad que estamos viviendo. Cuando, bueno, pues, podría pensar, Alexandre, que cuando, y ahora vamos para la familia, porque sé que estamos en familia, Ministerio de Desapego de Fuego, pero tal vez cuando aplicamos una teología solo de la reprensión del dolor, cuando hay un dolor hay una frustración, porque no tenemos el argumento entonces para interpretar el dolor, pero desde la teología del lamento nos deja ver que es posible sufrir, pero que se puede sufrir acompañado de la gracia y de la bondad de Dios. Totalmente cierto, pero mira entonces, mira la pauta, es sufrimiento, lamento, gozo. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, tú has transformado mi lamento en gozo? Pero el problema es que nunca nos hemos lamentado. Hemos querido pasar del sufrimiento al gozo directamente. Por ejemplo, mira el libro de Habacuc. El libro de Habacuc termina diciendo, con todo yo me alegraré en Jehová. Pero lo que pasó inmediatamente después es lo que narra el libro de Lamentaciones, ¿no? O sea, uno no ve ese caso. Lamentaciones es la expresión de dolor de un pueblo que siente que Dios lo ha abandonado, pero que en el fondo de su corazón sí hay una convicción de que Dios es capaz de transformar ese lamento en gozo. Pero hay que vivir la experiencia del lamento. Si no, nunca podremos vivir la experiencia del gozo verdadero. Alex, apliquemos esto entonces a la familia y vamos a extendernos unos minuticos por saber que empezamos tarde y gracias a todos por su comprensión. Tenemos una sensación de cautiverio por todo lo que estamos viviendo en casa. Colombia, ayer el presidente, por ejemplo, se pronuncia, hay que extender cuarentena y estamos limitados en el contacto físico, en la interacción social. Esto provoca algunos comportamientos repetitivos también de sufrimiento. ¿Cómo generar en las familias y aún en familias ministeriales un ambiente lúdico, creativo y esperanzador, sobre todo, en medio de este momento? Como dije al principio, esta pandemia ha agarrado a cada familia en momentos y en ciclos diferentes, ¿no? A mí me ha agarrado en el ciclo con hijos adultos viviendo conmigo, pero ya hijos de 20, 24 años, ¿no? No me imagino lo que haya sido una pandemia así para alguien con hijos pequeños, con hijos adolescentes. Entonces, no tengo mucha experiencia para aquellos que tengan hijos pequeños e hijos adolescentes. Pero sí les puedo decir, en mi caso, cuando ya veíamos venir la cuarentena, con mi esposa tomamos decisiones, ¿no?
Antes de la cuarentena veníamos en una relación de alegrías y sufrimientos con los hijos. Cosas en que estábamos muy felices con ellos, cosas en las que estábamos preocupados por ellos, ¿no? Entonces, creo que la primera decisión que tomé es que vamos a hacer de la cuarentena un lugar donde podamos construir buenas memorias. Que todos juntos, cuando esto termine y tengamos que recordar este tiempo que vivimos enclaustrados en casa, podamos sacar buenas memorias. Entonces, ¿qué fue la primera decisión que yo tomé? No tengo la capacidad, si no lo he logrado en 20 años, en 24 años, no tengo la capacidad de que mi relación sea mejor con mis hijos, ¿no? Porque eso no solo depende de mí, depende de mis hijos también, que quieran tener una relación mejor conmigo, ¿ok? Pero sí puedo evitar que la relación sea peor. Entonces tomé la determinación de que mi relación no sea peor, porque no estaba en mis manos que la relación sea mejor. ¿Y qué otra decisión tuve que tomar? Bueno, ya vivimos en una casa. Yo le decía a mis hijos, bueno, mira, aquí todos somos adultos, tratémonos como adultos, vivamos como adultos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tuve que sacrificar un poquito de autoridad en aras de tener mejores relaciones con ellos. Entonces, creo que esta pandemia me enseñó, ¿no? Que si yo establezco un hogar única y exclusivamente basado en la autoridad, miren, la línea de dejar de ser padre y convertirme en patrón es muy cercana, ¿no? O sea, es una línea muy pequeña. Y yo siento que el gran problema de muchas familias pastorales es que hemos hecho de la autoridad, del ejercicio de la autoridad, casi el único eje sobre el cual construimos la familia, ¿no? Bueno, cuando los niños son pequeños, bueno, son adolescentes, ya comenzamos a tener conflictos, ¿no? Entonces yo dije, Señor, mi bien, bueno, eso significaba pues de tomar la decisión, excepto por cosas graves, no les voy a llamar la atención por nada, aunque me tenga que morder la lengua. Cuando son cosas pequeñas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, mi hijo va a la sala, se va de la sala y deja la luz prendida. Hasta antes de la pandemia, Gonzalo, apaga la luz. Gonzalo, apaga la luz. Te he repetido por 20 años, Gonzalo, apaga la luz, hasta que ya pues yo también exploto y ya siento que nunca apaga la luz. Entonces ya comienzo con las discusiones, no, oye, es que tú no apagas la luz, que a ti te costara, que por aquí, que por allá. Yo dije, no más. Yo prefiero 1000 veces, voy a bajar y voy a apagar la luz. Pero ya no voy a confrontar sobre cosas pequeñas, voy a elegir mis batallas, no me voy a estar peleando, me dejo entender. Daniela, mi hija mayor, come, deja el plato en la mesa. Antes, Daniela, lava tu plato. Daniela, lava tu plato, ¿no? Entonces, sí, al menos durante la pandemia, yo prefiero bajar, lavar el plato, ¿ok? Y mantener nuestra relación lo más sana posible. Porque ese de Gonzalo, apaga la luz, Daniela, lava el plato, repetírselo día tras día, todos los días, creyendo que todavía puedo modificar su conducta. Por favor, estoy hablando para aquellos padres que tenemos hijos adultos. ¿Está bien? No, son consejos de la práctica. Yo lo que aprendí fue, le dije a mis hijos, miren muchachos, ya son adultos. Algunas cosas las aprenderán en casa, otras las aprenderán cuando ya no estén en casa. Me hubiera gustado que la aprendan en casa, pero cuando yo veo mi propia vida, sí, algunas cosas aprendí en casa con mis padres, pero muchas de las cosas
de los hábitos que hoy tengo, del orden, de la limpieza, muchos de los hábitos de ahorrar, de etcétera, etcétera, miren, los aprendí fuera de casa, ¿no? Así que eso me comenzó a calmar un poco, ¿ok? Entonces yo les digo a mis hijos, miren, yo les voy a aconsejar, pero ya no voy a ejercer autoridad, ¿no? Pero no significa que no la tenga, que no la ejerza es otra cosa. Pero tu mamá y tu papá tenemos autoridad. Pero ya tienen 20, ya tienen 24. Entonces, solo en una situación extrema voy a ejercer la autoridad. Pero si les doy un consejo, espero ser oído, aunque no venga en el tono de una orden, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, buscamos no que la relación sea mejor, pero que la relación no sea peor, ¿no? Increíblemente, lo que yo puedo decir es que la relación ha mejorado, no todo lo que hubiéramos querido, ¿okay? Ahora, en lo lúdico, miren, aquí yo lo único que les puedo compartir es que sí he cosechado lo que sembré en mis hijos de niño. Yo soy un apasionado por el deporte, entonces me ha gustado jugar el ping-pong, el futbolín de mano, el ajedrez, el tenis, o sea, soy un apasionado y a mis hijos los he apasionado desde niños. Miren, y la pandemia, estando obligados, hemos pasado horas y horas jugando ajedrez con mi hijo. Claro, al principio yo le ganaba, ahora él me gana y para mí sacar un empate es mucho. Jugamos horas y horas ping-pong, ¿no? Entonces, con mi hija no tengo tantas pasiones en común, pero me he obligado a alguna. A mi hija le gusta bailar, entonces pone su laptop y hace como gimnasia con baile y todo. Y dije, ay, señores, yo soy muy evangélico, ya volver a bailar. Y dije, bueno, pero ya, a compartir ese tiempo con mi hija. Claro, y ella pues soy todo duro, todo seco, todo, ¿no? Entonces la que me sorprendí que no ha perdido el ritmo es mi esposa, ¿no? Entonces estoy hoy 25 años evangélica, ¿cómo no has perdido el ritmo? Yo ya lo perdí todo, ¿no? O muevo las manos, o muevo los pies, pero no puedo mover las manos y los pies a la vez, ¿no? Entonces hemos tratado de recuperar algunos momentos así, pero no quiero idealizar, hermano. Mi relación con mis hijos no es la que a mí me gustaría, pero al menos tampoco es una relación en la cual pues vivimos en conflicto y en pleito y en dolor de manera permanente, ¿no? Vuelvo a repetir, a mí me ha agarrado con hijos adultos. Esto tal vez no funcione para aquel que tenga hijos pequeños, tal vez no funcione para aquel que lo ha agarrado con hijos adolescentes. No puedo generalizar, pero son algunas de las cosas que he tratado de aplicar en casa. Alex, ¿alguna experiencia de una familia bíblica que nos pueda aportar para esta época hacia las familias ministeriales? Un ejemplo de una familia bíblica, algo que podamos resaltar. Fíjese que cuando conectamos la palabra 40 de cuarentena y la conectamos, primero con Jesús, que vivió su cuarentena en el desierto, pero luego cuando la conectamos con el Antiguo Testamento encontramos 3 cuarentenas bien significativas. La primera, una cuarentena que transforma personas, y es la cuarentena de Moisés. Cuando Moisés sube 40 días al monte a recibir la ley de Dios, ¿no? Hizo su rostro resplandecer. Así que hay cuarentenas que cambian personas. Las cuarentenas cambian los pueblos y es nuestra esperanza para Colombia y para Perú, ¿no? Y es los 40 años que Israel vivió allá en el desierto, ¿no? Transformó generaciones, realmente. Pero fíjense que hay una cuarentena que cambió una familia. Y es la cuarentena, los 40 días que vivió Noé y su familia en el arca, ¿no? Y cuando yo me pongo a pensar en esta cuarentena, la cuarentena de Noé, que no la vivió solo, no fue la cuarentena de un pueblo, fue la cuarentena de una familia, ¿no? Pienso que Dios
no salieron igual de como entraron a su cuarentena. Fíjense que a veces el texto de Noé nos muestra que tampoco fue que salieron siendo familias perfectas, ¿no? Porque sabemos que pues hubieron muchos desórdenes que salieron del arca, ¿no? De Noé. Pero ellos salieron con una nueva misión, la misión de fundar un mundo nuevo, la misión de construir un mundo más saludable. Miren, yo creo que cuando yo oro a Dios y le pido perdón, le digo, Señor, perdóname por haber gastado mucho de mi energía y mucho de mis fuerzas en mantenerme sano yo, cuidar a mi familia. Pero la familia de Noé me invita a que yo y mi familia somos llamados a salir de esta cuarentena para sanar el mundo, ¿no? Entonces, y creo que como familia hemos comenzado a entender y a comprender muchísimas cosas, ¿no? En el sentido que la familia no es un fin en sí mismo. La vida es más grande que la familia, ¿ok? Tan grande como es el reino de Dios. De hecho, Señor, perdóname por haber estado tan pensando que la vida comienza con la familia y termina con la familia. Somos una familia en misión. Y tenemos la misión de sanar el mundo. Cada uno desde su llamado, desde su vocación, cada uno desde el lugar donde Dios los ha puesto. Y creo que eso es lo que podemos aprender de Noé. Somos familias llamadas a construir un mundo nuevo. Muy interesante. Alex, una palabra de consejo final para las familias ministeriales. Agradeciendo a todos los que nos están regalando estos 15 minutos que nos estamos extendiendo, una palabra de consejo. Mire, realmente yo conozco, no sé si muchas, pero varias de las familias ministeriales, de las asambleas de Dios, ¿no? Y cuando tú me planteaste esta pregunta, yo lo primero que dije fue, no, yo soy el que debo pedirle consejo a ustedes, ¿no? Yo soy el que debo pedirle consejo a ustedes cómo han logrado tener las familias que tienen. Cuando visito sus iglesias, cuando veo al esposo y la esposa sirviendo juntos en la iglesia, cuando veo a sus hijos que aman y sirven al Señor con el mismo fuego y la misma pasión de sus padres, tengo una sana envidia. Y me pregunto, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Y me pregunto a mí mismo, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿No? Miren, lo único que yo les puedo decir es que si mi familia, no sé si mi familia calza en lo que es la palabra ministerial, ¿no? Menos en la conversión tradicional o en la conversión mayoritaria que ustedes tienen, pero mi esposa es una funcionaria de un organismo internacional y su campo de misión básicamente ha sido el mundo secular. Y yo siempre he valorado y apreciado, siempre he pensado que, bueno, tal vez en el fondo lo importante no es si los dos estamos haciendo lo mismo, como muchas familias ministeriales de ustedes, no es si los dos estamos haciendo lo mismo, sino es si lo que el otro hace yo lo considero que es importante, ¿no? Entonces, claro, si mi esposa trabaja en un mundo secular y en un organismo internacional que está haciendo mucho para combatir la pandemia hoy, invirtiendo millones de dólares, ¿no es cierto?, para luchar contra la corrupción, para mejorar los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, bueno, claro, si yo le digo a ella, mira, amor, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo? El mundo se pierde, Cristo ya viene, vamos a salvar las almas, ¿no? O si ella me dice a mí, me dice, Alex, no, tú un hombre con tus capacidades, con tus talentos, mira, en cualquier otro lugar estarías ganando muchísima más plata que ahí estando predicando y predicando la Biblia, ¿no? Y viviendo de ofrendas. Sí, seguro sí nos desvaloramos el uno al otro. Pero si cada uno considera que lo que el otro hace es importante, porque es fiel al llamado que ha recibido de Dios, tal vez eso nos permite acercarnos un poquito al concepto de familias ministeriales, ¿no? Pero los envidio por sus hijos, hermano. Mis hijos, ¿qué puedo decirles? Son
muchachos extraordinarios, extraordinarios. Si es, y sería yo el padre más orgulloso de la tierra si no fuera cristiano. Mis hijos sí creen en Dios, temen a Dios, son extraordinarios, han llenado mi vida de mucha felicidad, pero no diría que tienen una relación viva con Jesucristo, ¿no? Entonces, y termino solo diciéndoles, sí, no sé si eso puede ser familias ministeriales, ¿no? Pero el consejo que me dieron una vez fue, un día vi a un padre que tenía sus dos hijos, uno era un pastor, el otro era un doctor en biología marina en una universidad en un país latinoamericano, ya mayores, ¿no? Y cuando yo le abrí mi corazón y le dije el dolor que sentía por mis hijos, ¿no? Entonces, de ver que son extraordinarios muchachos en todo el sentido de la palabra, pero no tienen una relación viva con Jesús. Él me decía, mira, Alex, me decía, calma, ¿no? Si alguien me decía a mí, cuando mis hijos tenían 20 años, 18 años, que uno iba a terminar siendo pastor y el otro iba a terminar siendo un doctor en biología marina, yo me reía en su cara. Porque si tú conocías al que hoy es pastor cuando tenía 18 años, mira, ese era un mataperrero. Era un chico totalmente desordenado, con una vida desordenada. Y el que hoy es doctor en biología marina, mira, iba a la escuela, me dice, con un lápiz y un cuaderno. Flojo en los estudios. Y este hombre me dio una palabra de esperanza. Mira, Alex, lo que tus hijos lleguen a hacer en el futuro, lo que hoy ves en el presente, no te lo puede determinar. Lo que hoy tú ves en el presente no es lo que tus hijos van a llegar a ser. Así que me aferro, hermanos, oren por mí, me aferro a esa esperanza, que la salvación no es solo para mí, sino también para tus hijos. Así que esa es la familia ministerial que yo tengo, hermano. Quisiera contarles una historia diferente, pero esa es mi historia. Gracias, Chan, por su conocimiento, su sinceridad, su amistad, su compañerismo. Bendíganos, por favor, con una oración breve, pero significativa por las familias ministeriales. Padre, yo te alabo y te bendigo por la vida de las familias ministeriales de las asambleas de Dios. Varias de ellas las he conocido, me han abierto sus hogares y no solo sus iglesias, me han abierto sus corazones. He conocido, Señor, parejas que se aman, que se respetan, que son fieles uno al otro. Los dos, Señor, entendiendo que están juntos no solo para ser felices, sino están juntos porque comparten un proyecto de vida mucho más grande que el hecho de estar casados. Comparten la misma pasión por el reino. Y están dispuestos a hacer todos los sacrificios. Señor, conozco a sus hijos. ¿Cómo te aman? Los veo, Señor, en los ensambles de alabanza. Los veo, Dios, preparándose para predicar. Los veo admirando a sus padres. Los veo, Señor, deseando tener el hogar que sus padres tienen. Señor, gracias. Esa es una gracia muy particular que tú has derramado sobre las asambleas de Dios en Colombia. Y es uno de los porqués, Señor, que jamás entenderemos. ¿Por qué derramas esta gracia sobre unos y no sobre otros? Es una iglesia bendecida, Padre. Y te alabo que estas buenas cosas que las familias ministeriales de las asambleas de Dios de Colombia tienen, Señor, multiplícalas aún más. Que entiendas que ellos han sido enriquecidos como familia para enriquecer a otras familias. Quien ha recibido una bendición de una familia que trae gloria a tu nombre está en deuda con todas las familias que no viven esa bendición. Las familias en Colombia, Señor, que se desagran con la infidelidad, con la violencia, con el maltrato. Las familias en Colombia, Señor, que se desangran con los divorcios. Padre, hijos que no crecen bajo la autoridad del Padre, bajo el amor del Padre.
Señor, las familias ministeriales de Colombia están en deuda con todas aquellas familias que no han recibido la bendición de ellos. Y que como familia vivamos con ese sentimiento de deuda para gloria y honra de tu nombre. Y te alabo y te bendigo, y algo de la bendición que le has dado a estas familias, Padre mío, derrámala un poquito, solo te pido un poquito sobre mi propia familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alex, muchas gracias. Dios bendiga su vida, bendiga su familia de puertas para adentro. Que la gracia del Señor les acompañe. Cada uno de nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. Tengo muchas, déjeme decirle 3 nada más. La duda no nos descalifica. Número 2, aprendamos a aplicar la teología del lamento y no la teología de la reprensión del dolor. Y que Dios nos ayude a todos a salir de esta cuarentena para sanar a otros. Agradecemos a todos los que en diferentes lugares de Colombia tenemos de norte a sur, de oriente a occidente, han estado con nosotros. Y también gracias a quienes están desde Ecuador, México, Costa Rica, Suiza, Perú y Chile. A todos ustedes, profunda gratitud por estar en este espacio llamado Familias Ministeriales a Prueba del Fuego. Hoy, familias con esperanza en medio de la desesperanza. Y bueno, dentro de 8 días tendremos una cita más. Estaremos tratando el tema resiliencia familiar, capacidad de adaptabilidad. Estará con nosotros el pastor Yanio Acosta, director del Eje Comunidad Ministros Distritos Norte. Así que cada semana una cita especial para fortalecer nuestras familias de puertas para adentro. Dios les bendiga a todos ustedes. Chan, bendiciones para su vida y su familia. Abrazo fraterno. Dios los bendiga. Felicidades. Muchas gracias. Te acompaño. Ya voy.